Caso 2. En todo compuesto químico, la suma algebraica de los estados de oxidación deben ser igual a 0. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Decimos agua. El enunciado nos dice que cuando tú tienes una sustancia química, la sumatoria de sus números de oxidación siempre te van a dar 0. Significa que se encuentra en equilibrio. Entonces nosotros decimos que el número de oxidación nos tiene que dar 0. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Ahora, previamente nosotros tenemos que conocer las valencias de nuestros elementos. Sin embargo, pasa que a veces no logramos memorizar todas las valencias. Entonces podemos hacer lo siguiente. Decimos, oxígeno. Nosotros sí o sí sabemos que el oxígeno se combina con su valencia negativa 2. Entonces, es un dato que sí conocemos. Decimos, oxígeno tiene valencia negativa 2. Muy bien. Ahora, el hidrógeno. Vamos a suponer que nosotros no conocemos el valor de la valencia del hidrógeno. Entonces ponemos X. Ahora, nosotros entendemos que debemos llegar a 0. Entonces, ¿qué decimos? Acá, los subíndices van a trabajar con nuestras valencias. Entonces, hacemos lo siguiente. Acá tenemos un subíndice 1. Multiplicamos por la valencia. 1 por menos 2 nos va a dar 2 negativo. ¿Ya? Ahora, nosotros entendemos que si queremos llegar a 0, necesitamos un número que me reste o me sume a este número y que se conviertan en 0 o se anulen. Entonces, matemáticamente hablando, nosotros sabemos que si tenemos un número negativo, quien va a neutralizar o anular tendría que ser un mismo número, pero con signo diferente. En este caso podemos decir que este número es el 2 positivo. Entonces decimos 2 positivo, 2 negativo, me va a dar 0. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es 2 menos 2 es igual a 0. ¿Cumple? Sí. Ahora, una vez que hemos determinado, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos el valor de X, pero sabemos que debemos llegar a 2. Entonces, buscamos un número que multiplicado por este subíndice 2 me dé 2. Por lo tanto, ese número será el número 1 positivo. Y decimos que 2 por 1 es 2 positivo. 2 positivo menos 2 me va a dar 0. Entonces tenemos que el agua está compuesto por dos elementos, donde el hidrógeno actúa con su valencia o número de oxidación 1 positivo y el oxígeno 2 negativo. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos el ácido sulfúrico. Vamos a hallar su número de oxidación. Entonces, nosotros conocemos la valencia del oxígeno. Nosotros sabemos que es 2 negativo. También sabemos, o bueno, obtuvimos hace un momento que la valencia del hidrógeno es 1 positivo. Ahora, ¿qué no conocemos? La valencia del azufre. No me acuerdo. Pero nosotros sabemos que la sumatoria de todos los números de oxidación nos tiene que dar 0. Este es nuestro objetivo. Entonces realizamos nuestra ecuación de primer grado. Empezamos. Decimos 2 por 1 me va a dar 2 positivo. Luego tenemos acá un 1 que se sobreentiende por X, simplemente me va a dar X. Entonces yo digo más X. Ahora tenemos 4 por menos 2 me va a dar menos
8. Y yo sé que la sumatoria es igual a ¿cuánto? 0. Y tenemos nuestra ecuación de primer grado. ¿Qué hacemos? Despejamos x y decimos x va a ser igual a todo lo que es negativo pasa con positivo. Y todo lo que es positivo pasa como negativo. De donde obtenemos que x había sido igual a 6. Signo del mayor, positivo. Por lo tanto, es 6 positivo. Entonces, entiendo que la valencia del azufre es 6 positivo. Entonces, podemos decir que el ácido sulfúrico está compuesto por el hidrógeno, que tiene un número de oxidación 1 positivo, y el azufre tiene 6 positivo y el oxígeno 2 negativo. Siguiente ejemplo. Tenemos el hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. Entonces empezamos nuevamente. Nosotros sabemos que la sumatoria de los números de oxidación nos tiene que dar 0. Ahora, cultura general. Nosotros sabemos que el oxígeno actúa con su valencia negativa menos 2. Y el hidrógeno actúa con su valencia positiva 1 positivo. Ahora, ¿cuál es la valencia que no conocemos? Vamos a suponer que no conocemos la valencia del aluminio. Ya, ahora entonces empezamos. Decimos, primero, ¿cuántos aluminios hay? Hay 1. Vemos el subíndice, es 1. 1 por x me va a dar simplemente x. Seguimos. Tenemos acá 3. Entonces decimos más y ponemos el 3 delante del paréntesis. Y seguimos. Dentro del paréntesis, ¿qué tenemos? 1 por menos 2 me va a dar menos 2. Vamos para el hidrógeno. 1 por 1 me va a dar más 1. Cerramos paréntesis. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Nosotros sabemos que es igual a 0. Entonces empezamos a resolver. Empezamos por lo que está dentro del paréntesis. Menos 2 más 1 me va a dar menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos x más 3 entre paréntesis menos 1 y todo esto es igual a 0. De donde tenemos que x, aquí más por menos tenemos menos 3 es igual a 0. Entonces podemos decir que x, todo lo que es negativo pasa con positivo, va a volverse 3 positivo. Entonces asumimos que el valor de la valencia del aluminio había sido 3 positivo. Entonces decimos, el hidróxido alumínico viene dada de la siguiente forma. El número de oxidación del aluminio dice que es 3 positivo. Luego tenemos que el oxígeno viene con 2 negativo y el hidrógeno con 1 positivo. Pero tenemos un dato más. Observemos, acá dentro del paréntesis nos dice que hay menos 1. Es decir, que todo lo que está dentro del paréntesis, el ion hidroxi o hidróxido, dice que su valencia es 1 negativo. Entonces, significa que yo directamente puedo hacer la siguiente situación. 3 por menos 1, menos 3. Más 3, ¿cuánto me va a dar? 0. Siguiente ejemplo. Tenemos el ácido piroantimónico. Entonces vamos a hallar sus números de oxidación. Nuevamente, cultura general. Lo que yo sí conozco es la valencia del oxígeno. Entonces decimos que el oxígeno tiene valencia negativa 2. También sabemos que la valencia del hidrógeno es 1 positivo.
Pero nosotros lo que no conocemos es la valencia o el número de oxidación del antimonio. Entonces empezamos. Nosotros conocemos la teoría y nos dice que para que una sustancia esté en equilibrio, los números o estados de oxidación deben sumar 0. Y empezamos. Tenemos 4 por 1 me va a dar 4. Luego decimos más. 2 por X me va a dar 2X. Luego decimos 7 por menos 2 me va a dar menos 14. Y la sumatoria es igual a 0. Ahora, tenemos 2X va a ser igual, lo que es negativo pasa al otro miembro como positivo. Entonces decimos más 14. Lo que era positivo pasa al otro lado como negativo. Entonces decimos menos 4. De donde vamos a obtener que es 10. Signo del mayor, 14. Entonces este es positivo. Entonces decimos 2X es igual a 10 positivo. Matemáticamente sabemos que todo lo que multiplica tiende a dividir al otro miembro. Es decir, tenemos X es igual a 10 dividido entre 2. Lo que multiplica baja a dividir. Y esto va a ser igual a 5. Entonces, la valencia del antimonio había sido 5 positivo. Por lo tanto, podemos decir que el ácido piroantimónico tiene los siguientes números de oxidación. Hidrógeno, 1 positivo, antimonio, 5 positivo y el oxígeno es 2 negativo. Verificamos. 7 por menos 2, menos 14. 2 por 5, 10. Más 4, 14. 14 menos 14 te va a dar 0. Entonces, espero les haya servido. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes una sustancia que no tiene ni hidrógeno ni oxígeno? Entonces tenemos que aplicar un poco de teoría. Primero, nosotros tenemos que entender que para que una sustancia esté en equilibrio, sí o sí tiene que tener estados de oxidación positivos y estados de oxidación negativos. Si nosotros recordamos, los únicos que tienen valencias negativas son los no metales y aquellos que poseen valencias positivas son los metales. Entonces, nosotros sabemos que el negativo, en este caso, tendría que ser el cloro, ¿ya? Y lo mínimo que logramos memorizar en la tabla de valencia siempre son los monovalentes y los divalentes. Entonces, por consiguiente, nosotros vamos a entender que el sodio tiene valencia 1. Ese va a ser nuestro norte. Entonces decimos nosotros, valencia del sodio es 1. Nosotros sabemos por teoría que la suma de los estados de oxidación me tienen que dar 0. Entonces, observo, 1 por 1, 1 positivo. Acá, 1 por, ¿cuánto tendría que ser el valor del número de oxidación del cloro para que me dé 0? Tendría que ser 1 negativo. Entonces decimos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Entonces, debemos de recordar siempre que las sustancias químicas siempre vienen dadas por números de oxidación positivos y negativos para lograr neutralizar y llegar a un equilibrio. Eso es todo. Gracias.